es robar. O sea, está dentro de la naturaleza humana. O sea, es casi una, no sé, una incitación a la violencia. No puede un diputado de la nación estar diciendo es normal robar y está en la naturaleza humana robar. Y después otra vez hace una acepción. Bueno, listo, están los robos normales y están los robos miserables. O sea, déjate de joder, Walter Arm. O sea, o sea, ¿de qué es lo que estamos hablando? O sea, y este es el tipo de parlamentario que tenemos, por Dios. O sea, en lugar de agarrar y llamar la atención, en lugar de pedir a la justicia que haga su trabajo, al Ministerio Público que haga su trabajo, resulta que el diputado cartista, Walter Am, lo único que dice es, sí, bueno, pero está en nuestra naturaleza robar. Entonces casi está bien, porque está en nuestra naturaleza también peinarnos y está en nuestra naturaleza también no sé qué. O sea, es una locura, hermano. O sea, y estos son los que están legislando para nosotros. O sea, que, y también vas a decir, bueno, listo, y es normal matarnos, y entonces vamos a declarar su, oh, no, entonces, ¿para qué miércoles están ustedes ya ahí? Esa es la parte, ¿eh? Mear en la calle, ¿Cómo? normal, mear en la calle también. No, es una locura. No, a mí me sorprendió escuchar realmente esa barrabasada, pero resulta que eh, no quiero acostumbrarme a eso, porque si no, me va a decir, bueno, es normal también que nuestros parlamentarios sean totalmente torcuatos, y yo no me quiero acostumbrar a eso. Es grave. O sea, y en lugar de decir, bueno, muchachos, sí, hay que ver un poco qué es lo que pasó acá. Y el caso particular de Rodolfo Friedman, y bueno, se tiene que investigar, hermano, se tiene que ver y tiene que deslindar todas las responsabilidades y si realmente tiene que ser procesado o realmente tiene que ser imputado, y bueno, lo que corresponda. Porque esperar realmente y pedir y suplicarle a Marito que no sé qué cosa, que le eche o lo que sea, eso ya nos dimos cuenta que no corresponde. O sea, es lo mismo que, no sé, un delincuente le pida a otro delincuente por favor que deje de delinquir. Eso ya sabemos que no funciona. Marito tiene que estar en la cárcel y no está genial porque no funciona nuestra justicia. Genial. Hay otro tipo de fechorías al respecto. Lista sábana al cáncer del país. Claro que es el cáncer del país. Lo que hay que ver cómo queda otra vez el tema este de la lista sana, porque realmente así como está hoy, disculpen que de repente respondo nomás lo que me están escribiendo, pero el tema de la lista sana hay que analizar bien realmente qué va a significar eso, porque los partidos están muy calladitos que parece que al final van a ser los primeros beneficiados con el tema este del desbloqueo, porque al final se vota por el partido al final, y que son los que llevan la mayor cantidad de votos. No es tan sencillo, no le iba a votar a fulano, a mengano, que está en el número 45, en el número 90. Ese es el tema que hay que tener en cuenta. Bueno, me desvié de la cuestión, pero simplemente para hacer una acotación en función de lo que me están escribiendo. Entonces, yo me parece que tiene que dar las explicaciones del caso Rodolfo Friedman. Realmente Marito tiene que tomar el toro por las astas, no lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Y es lo que todos reclamamos, que la justicia, Opareíta, y espero que yo no me quiero acostumbrar al Opareíta, no me quiero acostumbrar. Yo quiero seguir insistiendo en que nuestra negligencia es ver los chantas y sí, pero hay una cuestión ahí. O sea, al final se va a terminar votando por el partido, por los partidos. Ese es el único tema que hay que tratar de entender bien cómo funciona. Bueno, pero volviendo al tema, creo que la justicia, el Ministerio Público tiene que hacer su trabajo de una buena vez. O sea, porque si vamos a pasar suplicándonos nomás para que el gobernante de turno haga lo que tiene que hacer, y es una estupidez, nos damos cuenta que al final hacen lo que quieren y a su antojo. Eso es, por un lado. Entonces, para mí, el señor Rodolfo Freeman tiene que dar las explicaciones del caso, por un lado. Para mí, Walter Arma, estás totalmente trastocado, hermanito. Después sí que me enviaron que guau, te disculpaste, que no dijiste lo que dijiste y lo que dijiste no era lo que dijiste, lo que querías decir. No, entonces, o sea, yo tengo grabado lo que dijiste y dijiste muy bien, claro, y no es que te trastocaste o tuviste dilepsia o tartamudeaste, lo que sea, muy claro fue, y fue tu pensamiento, hermano. Ahora, que te hayas dado cuenta tarde porque se te hizo escuchar la boludez que tenés en el cerebro, ese es problema tuyo, hermano. Pero es lo que realmente estás pensando. Tus disculpas, yo las aceptaría a medias, porque te estás disculpando porque se hizo público tu pensamiento privado, que son dos cuestiones diferentes. Eso no es el tema. Tus disculpas
es porque publicaste, publicitaste, socializaste, mediatizaste tu pensamiento personal. Pero a mí lo que me preocupa es tu pensamiento personal, no porque me meta en tu vida personal, simplemente porque hoy estás trabajando para el país o deberías trabajar para el país. Sos una autoridad nacional, sos un diputado nacional y con ese tipo de pensamiento retorcido, estás supuestamente legislando para todos nosotros. Si una persona, Juan de la calle, piensa lo que vos estás pensando, y a lo mejor discutiríamos acaloradamente, todo lo que vos quieras. Pero tener ese pensamiento retorcido de parte de una autoridad y revela nomás luego la esencia, tu naturaleza, como vos decís. Ese nomás es el punto, por un lado. Por otro lado, un tema que también quería comentar con ustedes y que me llamó mucho la atención es lo siguiente. Estuve viendo la sesión de la Corte Suprema de Justicia con relación a un pedido de acceso a la información que hizo una periodista, un momentito, Miriam Soilam. Es un pedido de acceso a la información que hizo. Que básicamente tiene que ver cuánto miércoles lo que nos cuestan el grado de seguridad. Hugo, soy Ciudad del Este y hoy me entero que tenemos solo 8 camas de UTI. Es cierto, pero después hablamos de eso. El tema es el siguiente. Resulta que eh, Miriam Soilan pidió acceso a la información para conocer lo siguiente. Básicamente entiendo su pedido. O sea, ¿cuánto miércoles estamos gastando en seguridad en nuestros ministros de la Corte Suprema de Justicia, en nuestros jueces, en el Poder Judicial y la mar en coche? Todo, o sea, ¿cuánto lo que nos cuesta? Porque al final estamos bancando nosotros. Nosotros estamos pagando, el pueblo, la ciudadanía. Grande fue mi sorpresa, y lo digo, no sé, dolidamente, cuando le escucho a Pepe Costa, y Pepe nos conocemos, será, tratando de justificar lo injustificable, y encima otra vez me pusiste por escrito que todo tiene límites y que la transparencia y el acceso a la información también tienen límites. Ahí cuando vos ya me expones el tema de límites, o sea, yo te hago recordar nomás, las grandes historias del mundo, cuando se comenzaron a tocar el límite es tan subjetivo que un límite puede ser una censura o un límite puede ser no una censura. O sea, ¿quién establece qué es un límite y qué no? Pero una persona que supuestamente es gran conocedor del acceso a la información pública y del tema de la transparencia que tanto supuestamente peleamos, o pelearon ustedes, ya que todos se pelean por ser el papá de la criatura, pelearon ustedes por el tema de la transparencia y resulta que al final, no, nosotros peleamos por la transparencia, pero ahora le vamos a poner límites porque resulta que demasiadas preguntas ya hacen la ciudadanía y qué es lo que tanto quieren saber. Escúchenme, señores, la ciudadanía es la que palma, la ciudadanía es la que paga. Claro que tenemos que saber. Y no es una cuestión de secreto de Estado. O sea, ¿cuántos guardias tienen? No, es secreto porque se vulnera y el tema del sigilo. Pero ¿cómo eh, el único límite es la ética? Lo que pasa es que si vamos a comenzar a desglosar lo que es la ética, y ahí nos encontramos una cantidad de cosas. Fíjate que si vamos a analizar lo que me está escribiendo acá un oyente, de que el único límite es la ética, resulta que si yo voy a irme al caso de hoy, la ética del amigo Walter Am, pues, está en nuestra naturaleza robar. Entonces, metámosle pata, chicos. O sea, fíjense lo grave que es. Eh, esa es la gravedad de la situación. Entonces, a mí me preocupa nomás, en el caso particular de Pepe Costa, me preocupa, director de transparencia o algo así, o anticorrupción de la Corte Suprema de Justicia. Me preocupa en el caso de algunos ministros de la Corte Suprema de Justicia. Y sobre todo estoy hablando básicamente de los dos últimos baluartes de nuestra nueva cara de la justicia. Estoy hablando de María Carolina Llanes y Alberto Martínez Simón, supuestamente grandes impolutos, la nueva cara de la justicia, y son justamente lo que bregaron por la transparencia para Guaú llegar al puesto, y hoy que están sentados en el sillón de ministros en la Corte Suprema de Justicia,
bregan para que se cierre la canilla y se cierre la puerta y mantengamos todo en secreto las cuestiones. Pero déjense de joder, Alberto Martínez, y dejate de joder también María Carolina Llanes. Eso no fue lo que vos decías en su momento cuando querías ser ministra de la Corte Suprema de Justicia. Y vos, ¿cómo le vamos a dar esa información de cuántos guardias tenemos nosotros? Porque no, porque después van a pedir cuántos guardias tiene el presidente. Fíjate el razonamiento retorcido, retrógrado, anacrónico que están teniendo. Y estamos hablando de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, los nuevos, la nueva cara de la justicia. Y Alberto Martínez haciendo una alocución. No, porque él pues, hizo el sí me fuera, entonces ya es general 5 estrellas, pues ya conoce todo, ¿no? Que nosotros cuando entregamos nuestra guardia y entregamos nuestras armas bajo inventario y cuántas balas entregamos, que todo lo otro. Alberto Martínez, nadie quiere saber cuántas putas balas tiene tu guardia que te ceba el tereré o el mate. Acá queremos saber cuánta puta plata están usando de la ciudadanía para ustedes llevar una vida opípara y resulta que ustedes están totalmente abstraídos de la realidad de la inseguridad de este país, porque se llenan de guardias, se llenan de policías, se llenan de militares o exmilitares y resulta que entonces viven todos en su burbuja, pues. Pero ¿quién miércoles paga eso? El pueblo. Ese es el tema. A mí a nadie le interesa la vida privada o personal de ustedes, pero cuando afecta a la ciudadanía, sí. Ese es el punto. Y nadie está diciendo que digan sus secretos estratégicos o cuántos misiles tierra-aire tienen en la azotea de la Corte Suprema o cuántas baterías antimisiles tienen en la azotea de la Corte Suprema. Déjate de joder, déjense de joder. Y ahora resulta que porque Alberto Martínez se fue un par de meses a la CIMEFOR, ahora es general 5 estrellas y comienza a dar cátedra de que él cuando hacía guardia y entonces sí, y los cartuchos que tenía y compañía. Déjate de joder, Alberto Martínez. Es una locura. Y estos son nuestros nuevos ministros, la nueva cara de la justicia. Es más de lo mismo y más podrido, me parece. El único que salió ahí y más o menos puso un poquito de, pero yo creo que al final no valió el voto, pero por lo menos puso un poquito de mesura ante tantas estupideces que estaban diciendo. Eh, Tiene que ver con no me acuerdo, el, ahora un poco, el ministro Jiménez, creo que era, ¿no? Ahora un poco era el ministro Jiménez, creo que fue, eh, que puso un poquito de mesura en toda la cuestión. No recuerdo, pero ¿qué es nomás lo que, para que se den cuenta nomás, y en el caso particular de en el caso particular de Pepe Costa, que está bien que algunos eh, ministros piensen como él, o no sé si le pidieron que haga un dictamen a la medida de él. Resulta que me parece que estamos claudicando, me parece que estamos retrocediendo en todo este tema de la transparencia y el acceso a la información pública. Entonces, eh, en un primer momento, cuando quiso discutir o debatir, no tengo ningún problema, Pepe Costa, cuando quiera salimos a tomar un vinito, discutimos sobre el tema. Me preocupa así tu pensamiento, porque hoy es realmente un retroceso. El doctor Manuel Ramírez Candia, también ministro de la Corte Suprema de Justicia, fue lo que puso un poquito de madurez a todo esto. Ante la barrabasada de María Carolina Llanes, ante la barrabasada de Alberto Martínez, recordando sus épocas de Cimefor, y con eso ya cree que ahora es general 5 estrellas, y nadie quiere saber cuántas balas tiene tu guardia, o si te mezcla con ese el tereré o no, o si con la culata de la pistola machaca el remedio yuyo. Pero fue el ministro Ramírez Candia el que dijo, no, lo que se está pidiendo acá, la gente quiere saber cuántos guardias tenemos, cuánto se gasta en guardia, cuántos guardias tiene, en cuánto se gasta en seguridad en el Poder Judicial.
y no tiene nada de estrambólico eso, ni es nada estratégico. Y ese es el punto. O sea, entonces, ¿qué me vas a decir hoy, Pepe Costa? Si realmente sí, toda la Corte Suprema de Justicia, ¿cuál político gobernante busca que el pueblo esté solo? No, hoy no. Pero es un lindo debate para discutir más adelante. Bueno, a mí me preocupa, Pepe Costa, tu pensamiento. Y me preocupa una palabra que usaste ahí que es bien sensible y totalmente subjetivo. Límites. ¿Quién establece que es un límite? O sea, porque ahí vamos a comenzar, bueno, ¿quién establece que es un pantalón? ¿Quién establece que es una bermuda? ¿Quién establece que es un short? ¿Qué esto, lo otro? ¿Cuáles son los límites? O bajo el eufemismo de límites están tratando de establecer una nueva censura al artículo 26 de la Constitución Nacional, a la libre expresión, a la libertad de prensa. ¿Te das cuenta que es muy grave lo que están instalando, Pepe Costa, en la Corte Suprema de Justicia, en el corazón de la Corte Suprema de Justicia? Y si tuviste dos pelotudos que salieron con tu mismo pensamiento, llámese María Carolina Llanes y Alberto Martínez, que no, ¿cómo el pueblo va a saber cuánto gastamos en seguridad? Porque eso es secreto de Estado. Déjense de joder. Pero lo único que al final ahí siembra un poquito de madurez y siembra un poquito de raciocinio es Ramírez Candia, que le dice, ¿cuál es el problema que se diga? ¿Cuál es el problema que se sepa cuánto estamos gastando en seguridad? Y lo peor de todo es, onda tipo, después va a ser IPS. Cuando te digan, no, vamos a tercerizar la justicia, o vamos a tercerizar la seguridad, perdón, no la justicia, pero sí, está tercerizada porque está a mano de los delincuentes, pero bueno, eso es al margen. Cuando se diga, vamos a tercerizar la seguridad, tipo IPS en su momento, resulta que ahí sí sabemos que empezaron con 5.000, después ya se fue 10.000, después 50.000, 100.000 y ahora 170.000 millones. Ese es el valor que se está pidiendo, Alberto Martínez, si no entendiste la pregunta de la periodista que te estaba haciendo a través de acceso a la información. Pero es demasiado grave. Eh, ese, a saber, mi gasto, ¿qué dice? Interés creado, sí, sí, claro. Queremos saber en qué están gastando la plata del pueblo. Yo no quiero saber, Alberto Martínez, si vos tenés 5 ñatos que te sean sereré o no. Queremos saber cuánto miércoles están gastando en seguridad que está pagando el pueblo, que tendrían que estar cuidando las calles, que tendrían que estar protegiendo al resto de la ciudadanía, no a ustedes. Eso es lo que hay que entender. ¿Cuántos guardias tienen ustedes? ¿Cuánto se gasta en seguridad? Ese es el punto. Y encima está, sin entrar a tallar, porque también es un lindo tema para desarrollar, el tema de los comisionamientos. Resulta que viene un estamento, después pasa por el otro, después pasa a otra organización, a otro organismo, y después resulta que al final es comisionado otra vez. Y después resulta que ahora están gastando una fortuna de plata otra vez en ex militares. O sea, tener el tema de ser militar, la jubilación, y otra vez ahora reciben dinero. O sea, todo un festejo, un despilfarro con la plata del pueblo. Eso es lo que está mal. Eso es lo que la gente está harta. Pero no, usted ahora resulta que es secreto de Estado saber cómo están despilfarrando nuestro dinero. Y después, ¿qué va a ser secreto de Estado, María Carolina Llanes? Saber cuántos miles de millones gastan en seguro médico VIP. Eso también vas a querer prohibir para que no nos enteremos que 318.000 millones de guaraníes de nuestro pecunio resulta que ustedes están gastando para su seguro VIP. Y me van a decir, no, pero está pues la fuente 10 y la fuente 30. Esa es toda bola terapia. Todo sale del mismo bolsillo. Todo sale del bolsillo del pueblo. En forma directa, indirecta, como quiera llamarle, pero sale del bolsillo del pueblo. Van a decir, no, mi fuente es genuina. ¿Y quién te paga? ¿Quién paga ahí? El pueblo es el que paga. Entonces déjense de joder cuando quieren engañar y mentir con ese tema de fuente 10 y fuente 30. Es plata del pueblo, es plata de la ciudadanía. Dejen de mentir. Bueno, eh, comisionado, palabra, recomendado o planillero, trabajo, sí, así mismo es. Comisionamiento. Bueno, otro tema, y de hecho lo toqué y espero que realmente, espero las explicaciones justamente que prometió el señor Benigno López, que la senadora Esperanza Martínez
médica. Hago hincapié nomás en esto porque en su momento cuando se dijo que una médica iba a presidir el tema de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, hubo mucho escepticismo, ¿verdad? Pero resulta que la médica ya le puso en vereda al abogado. Si ya estamos hablando de profesiones, bueno, veamos de esta manera, ¿verdad? Porque resulta que puso al descubierto que están dando vuelta por ahí 2.700 millones de dólares en diferentes tipos de deudas. Y resulta que Benigno López trata de mezclar las cosas. No que la línea de crédito, no que está aprobado, pero todavía no está usado y todavía no está contabilizado como deuda, pero vamos a usar cuando queremos. Que sería bueno, Benigno López quedó en que le iba a aclarar eso a los senadores. Ahora que justo le pillaron la jugada, quedó en que le iba a aclarar eso. Yo no sé si ya le aclaró o no, pero sería bueno que le aclare, ¿verdad? Porque toda la ciudadanía queremos saber cuál es su contabilización de deuda o no, por un lado. Y por otro lado, ¿qué pasa con esos créditos que se aprueban, esas líneas de crédito? Si una vez que se aprueba la línea de crédito, ya se tiene que pagar por el servicio de la deuda, se use o no se use. Según tengo entendido, se paga. ¿Quién paga? El pueblo. Eso es lo que tiene que entender este señor Benigno López, que se pasa mofando de todos. Por supuesto, para él pues todos somos cretinos y demasiado para el país. Lo que pasa es que es demasiado para el país porque cada jugada que está haciendo resulta que se le va pillando. Y a la medida que se le va pillando comienzan a hacerse de los pelotuditos de los santitos. Eso nomás es el tema. Y resulta que, fíjense, un tema que me preocupa de parte del Senado, creo que sí, senadores. Resulta que mañana creo que se va a dar, no, hoy, fue un debate virtual sobre el tema del plan de reactivación económica que no sé ni cómo terminó. Ahora un poco, es hoy, o sea, fue hoy. Lo que sí me preocupa nomás es lo siguiente. Estuvieron las autoridades del Senado de la Nación, Benigno López, el abogado, y resulta que como invitados especiales estaban Santiago Peña, Daniel Correa, Fernando Masi y César Barreto. De todos estos, debo decir con total sinceridad, el único personalmente que me inspira confianza es César Barreto. Y lo digo con total sinceridad. Con Fernando Masi, yo quiero hablar en un momento, porque hay muchos temas que sé que es un buen analista, etcétera. Pero resulta que le invitan a Santiago Peña y a Daniel Correa. Santiago Peña es el ministro de Hacienda, el llaverito de Horacio Cartes, que más endeudó al país. Duplicó la deuda externa del país en el tiempo que estuvo como ministro. Tiene cuestiones para explicar ahí con su papá en Casa de Bolsa Puente, con Messer que metió plata, que lavó plata con el sistema de bonos soberanos, la emisión de bonos soberanos sin la aprobación del Senado, con una cuestión de certeza constitucional que más que certeza es incerteza e inseguridad judicial con la Corte Suprema de Justicia. Entonces, es bien complicado. Y Daniel Correa, economista, que no sé qué cosa, que le echaba una patada del Banco Nacional de Fomento porque no hacía un carajo. Realmente esa es la realidad, Danielito. Por eso te echaron. O sea, fíjate, para que tu misma gente te eche y para que tu misma gente se queje de vos, quiere decir que tenés que ser realmente malo. Esa no es la cuestión. Creo que para lo único que estabas ahí era para que te hagan un tipo baile en una oficina, algo así. Creo que alguna vez vi un video de eso, ¿verdad? Y ahora resulta que sos tipo asesor de Marito en temas económicos, pero nunca te vi por ahí. Y resulta que como gran cosa, Volpe te presenta que vos habías sido también asesor de la UIP o algo por el estilo. Sería bueno que te definas, o está en el sector público o está en el sector privado, o cuál lo que es tu situación. Y yo realmente, Daniel, porque creo que hablé en algún momento contigo, a mí no me inspira ningún tipo de confianza. Yo, o sea, no sé qué podés saber de economía teniendo el título de economista, pero sería bueno que en algún momento expongas, veamos, planteemos un poco el tema, porque yo creo que tenés muchos temas pendientes con la justicia que aclarar antes de comenzar a dar cátedra sobre economía. Entonces, a mí me asusta nomás esta cuestión de estas reuniones que se hacen en el Senado y los invitados especiales, cómo se establecen. Porque tener una persona de cuestionable trayectoria, llaverito político, de títere de otra persona,
ser porque eso sí vas a llevar de por vida, Santiago Peña, ser el ministro de Hacienda que endeudó el doble de la deuda externa que hasta ese momento teníamos. Eso no es realmente un mérito demasiado grande. Y hoy resulta que Santiago Peña se pasa dando cátedras de que no hay que endeudar al país. O sea, él endeudó el doble y hoy él les recomienda a todos que no hay que endeudar al país innecesariamente. O sea, es una estupidez, hermano, lo que está planteando. Y Daniel Correa, disculpame, hermanito, pero para mí ni calificario, no sé, ni para profesor de, no sé, de primer curso o de, no sé, cursillo de facultad, creo que serví. Y hiciste un pésimo papel, dicho sea de paso, en Banco Nacional de Fomento. No lo digo yo, lo dicen tus compañeros. Y por eso te sacaron las patadas, dicho sea de paso. Bueno, nosotros vamos a una pausa comercial y volvemos enseguida. Estás en la 1330. Cuando la tarde ya termina, no hay nada como regresar a casa y escuchar la 1330 para hablar de lo que nos pasa. Es una manera divertida de ver la vida y enterarnos de la actualidad de nuestro día a día. De regreso a casa con Janine Barano. En el WhatsApp 0984-1330-31. Espero sus mensajes y así descubriremos juntos detalles que nos enseñan a mirar la vida con otros ojos. Analicemos informándonos con los temas que tendremos preparados para ustedes. De regreso a casa. Ya volvemos enseguida, señores. Les espero de lunes a viernes desde las 18 horas. Para interactuar con mensajes de texto o audios vía WhatsApp con la 1330 al 0984-1330-31. Esto es Artículo 26. La actualidad y relevancia del Paraguay y el mundo con el pensamiento crítico de Hugo Portillo continúa en Artículo 26. A26. Periodismo sin censura. Hacer preguntas de un verdadero periodista por preguntar. No. Es más, todos tenemos que estar en esa misma línea. Tenemos que asumir cada vez más un rol activo como ciudadanos. Un momentito, muchachos. Ya estamos volviendo.
You never take advice. Someday you'll pay the price. I know. I've seen it before. It happens all the time. You're closing the door. You leave the world behind. You're digging for gold. You're throwing away a fortune and feelings, but someday you'll pay. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. You want paradise. Someday you'll pay the price. I know. Bueno, seguimos con artículo 26. En este momento son las 17 horas y 46 minutos. Bueno, un tema también importante que hay que ver realmente cómo se va a administrar y se va a llevar a cabo, ¿verdad? El tema de lo de Ciudad del Este, el tema de Alto Paraná, que realmente a mí me preocupa mucho, digamos, en todos los sentidos. Porque por un lado resulta que ya es un hecho que el tema de la fase, que vuelven a, no sé, fase 1, fase 0. Y por otro lado, el tema de que están también llamando a manifestaciones al respecto. Entonces, para mí realmente es un tema que la ciudadanía y sobre todo las autoridades tienen que tomar con mucha pinza y evaluar realmente qué es lo que va a suceder. Porque yo entiendo que es importante la salud pública y no menos importante es el tema de la salud económica del país. Entonces, es un buen punto. ¿Qué significa el tema de retrotraernos las fases? El país no aguanta más, el país no tiene para quedarse otra vez, volver a la versión hasta quédate en tu casa. Aparte de eso, hoy no existe credibilidad en las autoridades. ¿Qué es lo que se dijo en su primer momento, señores? Hoy no existe credibilidad en las autoridades para que digan, che, muchachos, vamos a volver a la fase 1, a la fase 2, porque esto está complicado. Las autoridades nacionales, empezando por Marito a la cabeza, perdieron todo tipo de credibilidad para eso. Entonces, sí estamos ante una situación compleja que realmente requiere mucha mesura, tanto de parte de las autoridades nacionales como de la ciudadanía. Y es un tema que no me voy a cansar de tocar y de exponer, porque esto ya era una cuestión consabida, que íbamos a llegar a esto. Lastimosamente, Marito usó, desgastó, abusó de su crédito político con el tema de los diferentes estadios de corrupción que se fueron dando, principalmente en Hacienda, en el tema de insumos, en el tema médico, el tema del tratado del acta de la traición de Itaipú. O sea, hay un montón de situaciones que se fueron dando. Marito está más débil que nunca, políticamente hablando, y hoy no tiene la capacidad ni la altura para decir, che, muchachos, volvamos a quédate en tu casa, a fase 1 o lo que sea, ¿verdad? Porque la gente está con hambre. Quédate en tu casa, hacemos un préstamo y vos vas a pagar, sí señor, así mismo es. Esa es la situación. Todavía ni siquiera las autoridades pudieron explicar qué hicieron con los 2.000 millones de dólares. Y si vamos a ir al caso, resulta que, y yo fui, modestia decirlo, ¿verdad? Pero yo fui uno de los primeros que siempre hablé de 2.000 millones de dólares. La gente del gobierno y todos me criticaban de exagerado, que esto es lo otro, pero resulta que en la ley de emergencia que hablaba de 1.600 millones, hay dos apartados o tres apartados, cláusulas, que esto es lo otro, que eran 1.600 más 200 más 100 más 90, o sea, 1.990 millones, o sea, 2.000 millones de dólares. Y hasta hoy no se explicó a cabalidad dónde se fue esa plata, qué se hizo con esa plata. Y si a eso sumamos que supuestamente el motivo por el cual